El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invitamos a un lector o lectora tan desquiciado como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje completamente mudos o hasta que nos boten del estudio. En ocasiones también invitamos a nuestras invitadas a que nos lean un texto de su autoría y lo comentamos por unos minutos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de Radio Huartes y en Spotify. En este sexto episodio he invitado a Melanie Moreira Abad, poeta y docente de literatura en la Universidad de las Artes. Melanie ha sido invitada a participar en varios festivales de poesía en el país y es autora de varios artículos y ensayos sobre literatura. Melanie nos compartirá un poema de la escritora puertorriqueña Yolanda Arroyo. Hola Melanie, ¿cómo vas? Con gripecita, ¿no? Sí, un poco. ¿Qué tal, Fer? Bien. Oye, gracias por estar aquí. Hace tiempo que queríamos hacer esta lectura. Cuéntame una cosita. ¿Cómo llegaste a la Yolanda Arroyo? Ya, a Yolanda Arroyo yo la empecé a leer gracias a Juliana. Ella me la recomendó, Juliana Ortiz, que además de ser una gran amiga mía, creo que es una de las voces más fuertes en la literatura contemporánea, no solo del país. Uh-huh. Y yo le empecé a leer, empecé con algunos cuentos, con una novela que tiene, y luego llegué a su poesía, lo cual me parece como un camino un poco como extraño, porque yo sentía cuando leía su narrativa que había mucho de poético en ella, ¿no? Entonces sí sabía que era poeta y encontraba como estas huellas de poesía, pero no había podido leer sus poemas hasta algún tiempo después. Pero también siento que son como más difíciles de encontrar. Sí, yo no encontré mucho. No hay mucho. Hay como algunos publicados en algunos blogs y, bueno, algunos que me había pasado Juliana, pero no hay mucho que se pueda hallar por ahí. O sea, Yolanda Arroyo es conocida principalmente como una narradora. Y me parece una pena, igual como siempre que se hacen estas distinciones, porque, no sé, creo que queda mucho por fuera. Y luego de que la encontré y la empecé a leer, empecé a trabajar sus poemas y algunos textos que ella tiene como, no sé si ella los clasificaría como teoría, pero algunas reflexiones que tiene en torno a la escritura en la clase. Y yo sentía que cuando hablábamos de poesía, sobre todo de poesía negra, había algo que les gustaba mucho y era el tono intimista del texto, ¿no? Esa como parte íntima y vulnerable de las escritoras, porque siempre leemos escritoras, sobre todo de las escritoras en la clase. Y era algo que a ellos les gusta mucho como trabajar en sus propios textos también, ¿no? Cosa que no me pasa cuando leemos, por ejemplo, romanticismo, modernismo, que se aburren un montón. Algunos textos les gustan y hay como un trabajo de imágenes interesante, pero luego cuando vamos a las vanguardias y luego salimos de las vanguardias y nos vamos a la poesía negra y poesía del Caribe sobre todo, hay algo muy fuerte que los moviliza a escribir. Y eso a mí me parece como muy potente de la escritura de todas las poetas contemporáneas, poetas negras y poetas del Caribe, pero sobre todo de Yolanda Arroyo. Qué chévere. Yo la conocía por la lista famosa del Bogotá 39. Uh-huh. La conocía también como narradora. Y tú me mandaste hace unas semanas el nombre, me puse a buscar. Efectivamente es difícil encontrar sus poemas. Le encontré en Círculo de Poesía. Y me quedé fascinado, ¿no? Realmente por las pocas cosas que se pueden encontrar. Haría falta una edición ecua, ¿no? De una antología. Deberíamos hacer, yo creo, una antología de Yolanda Arroyo. Bueno, vamos a la lectura. El poema que nos vas a leer fue efectivamente recogido del blog de la famosa página de poesía mexicana, Círculo de Poesía. Y aquí está entonces Melanie Moreira leyendo No fui a recoger a mi hijo, de Yolanda Arroyo. No fui a recoger a mi hijo. No fui a recoger a mi hijo como en el kinder, luego de hacer su lonchera o a su espera en el merendero, velando que nadie lo molestara, cual primigenio padre ansioso, que necesita estar al frente de la verja para verlo salir a salvo. Estar ahí por si lo enfrenta un coloso que lo hará llorar,
que se burlará de sus músculos débiles o de su vocecita de niña. No fui a reclamar a mi hijo como cuando lo visitaba en el camerino de su primera obra de teatro o por su estreno en el Cuerpo de Bailarines, sabiendo que sufría, disimulando entre la canasta de frutas alguna rosa escondida por su madre, aquellas que solo él disfrutaba en secreto para evitar el acoso, la frustración, los miramientos y la humillación tosca de tantos desentendidos. No fui a identificar a mi hijo como en el desfile de la primera comunión, encubriendo su amistad con algún monaguillo, ocultando sus vestimentas coloridas, la maleta de maquillaje estrambótico, las pelucas, los sombreros y las estolas, las lentejuelas y los tacones en piel. No fui a cargar a mi hijo muerto, cual escultor y capieta de Vaticano. No me atreví, no fui a su cuerpo, no fui a su rostro, ni a sus pestañas llorosas ante el dolor de los disparos. No fui a sus brazos temblorosos en la ausencia de mi bendición, ni al hueco de cuello moribundo al que le falta mi corona de flores. No vi sus labios pronunciando un lamento. No recité junto a su oreja el ángel de la guarda. No dije amén con él. No me retorcí ante su falta de pulso, ante su pestañear agónico frente a su último respiro. No quise estar ahí. No lo busqué en la morgue. No lo saqué de aquella nevera morada. No lo recogí para besar su frente. No lo enterré. Tiene culpa la vergüenza, tiene culpa aquella discoteca, tiene culpa el asesino, tengo culpa yo. Y en el fondo no fui por el deseo de pensarlo aún vivo. Eso fue una lectura de Melanie Moreira del poema No fui a recoger a mi hijo de Yolanda Arroyo, poeta puertorriqueña. Una de las cosas que encontré en Círculo de la Poesía cuando leí donde está publicado el poema, que es chistoso, ¿no? Porque yo soy significativamente mayor a ti, pero buena parte de la lectura que creo que hacemos ahora de poesía es en blogs, ¿no es cierto? Y en el internet, ¿no? Que es una cosa que creo que ha modificado para bien la lectura de poesía. Pero cuando leía ese blog, encontré que había muchas apropiaciones, reapropiaciones, reescrituras que hacía Yolanda Arroyo de, por ejemplo, Pales Matos o la tradición poética afrocaribeña, escrita sobre todo por hombres, explícitamente, ¿no? Hablaba de Macandal y hablaba incluso de Carpentier, de etcétera, ¿no? De esta gran tradición. Y no encontré eso en este poema, ¿no? ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Qué está sucediendo en este texto que no aparece de manera explícita, ¿no? La cultura afrocaribeña que le caracteriza a Yolanda Arroyo? Sí, yo creo que en este poema, a pesar de que no se pueden encontrar, porque es un poema evidentemente distinto a los demás, sobre todo a esos que estaban en ese blog, me acuerdo, y era el último de hecho, a pesar de que no se pueden como encontrar estos rastros que ella va dejando en otros poemas que son más evidentes, siento que sí se puede hallar algo que ella conversa mucho. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una charla TED que ella tiene, donde habla sobre su abuela y sobre la importancia de recordar las voces del pasado cuando se escribe, ¿no? Sobre todo las voces de las mujeres, porque para ella, pues, han sido ese soporte y eso que no puede olvidar siempre que está escribiendo. Y ella decía que para ella era muy importante siempre tratar de que su escritura gire en torno a cuerpos olvidados, a cuerpos desplazados, cuerpos que se encuentran como en la periferia o en el margen, que eso es también algo que encontramos mucho en la escritura del Caribe, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo encontrar aquí como en una primera instancia. Claro, o sea, ahora que me explicas de eso, yo no he visto la conferencia TED de Yolanda Arroyo, pero sí escuché la entrevista que le hacen en este podcast Hablemos de Escritoras. Y ella hace referencia a este proyecto de investigación, que me parece interesante que quizás hablemos sobre eso. Ese proyecto, que es un proyecto de investigación con poetas, con escritoras, con activistas o artivistas, como les suele llamar, sobre las abuelas, ¿no? Las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas, que nunca sabemos de dónde vinieron ni dónde están, y que esto es especialmente sensible en el caso de las diásporas afrocaribeñas. Ahora, desde ese punto de vista, este poema es, digamos, la asimilación de la voz de una abuela, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? ¿Se trata de eso? ¿Esa es como la estrategia, el procedimiento central de ese poema? ¿O por dónde crees que puede ir? Sí, yo creo que la voz de una madre y de una abuela no puede ser al mismo tiempo, que a veces, y esto es algo muy propio, siento yo, de la literatura
latinoamericana, pero sobre todo de la literatura del Caribe, que las dinámicas de cuidado son distintas, ¿no? A otro tipo de literatura, no sé, pienso en la literatura europea, estadounidense y así, ¿no? Que la figura de la madre casi siempre está muy ligada a la figura de la abuela, ¿no? Y a la figura de las tías, de las mujeres de la casa. Entonces, claro, cuando yo leo este poema, yo siento que hay una madre detrás llorando, pero también siento que hay una abuela, siento que hay como toda una... hay una figura de mujer detrás, ¿no? Del llanto de este hijo. Pero sobre todo pienso en el hijo, ¿no? En esta figura como desplazada. Yo cuando le escuchaba a Yolanda Arroyo hablar, me gustaba mucho cómo ella se refería no solamente a las voces de sus ancestras, sino a cualquier tipo de voz olvidada, ¿no? Y eso es algo que, eso fue un poco una encrucijada para mí, porque cuando tú me pediste que pensara en un poema para que conversáramos, yo sabía que yo quería hablar de Yolanda Arroyo porque yo la estaba leyendo mucho y la habíamos justo comentado en una de esas clases que te menciono, pero no me sentía como tan segura de hablar de sus otros poemas, porque también siento que hay cosas que tal vez yo no entiendo allí o que no sé, no supiera decir del todo, ¿no? Entonces, cuando leí este poema en particular, empezamos a hablar en clases del duelo, por ejemplo, y siento que esa fue como un punto de fuga para la clase, ¿no? Y a partir de la idea del duelo y de la idea del duelo además en la familia, fuimos como descubriendo otras cosas en el texto. Pero creo que lo que más me llama la atención del texto y lo que más me gusta en realidad es cómo se construye poco a poco esta figura desplazada, porque ella también menciona la importancia de narrar lo queer, ¿no? Y ella cita a una autora, no recuerdo el nombre, tengo una memoria terrible, no recuerdo el nombre, pero ella cita a una autora que habla sobre la importancia de narrar lo queer en lo contemporáneo. Pero ella dice, Yolanda citando a la autora, que siente que algo le falta a lo queer, ¿no? En la contemporaneidad, en la literatura. Y para ella eso que le falta son como estos elementos en torno a los cuales gira toda la discusión de Gloria Anzaldúa. Por ejemplo, la clase, la raza, las discusiones que no queremos como tener en la mesa, ¿no? Entonces siento que esta es una figura importante porque no solo es un poema que destaca evidentemente unas cuestiones en torno a lo queer, sino que también yo tengo otras cosas que puedo detectar que están en la poesía de Yolanda Arroyo y que tienen que ver con más cuestiones, ¿no? Con cuestiones de clase sobre todo. O sea, evidentemente el tono, por dónde va el tono del poema. Claro, hay como una gran condensación de historias, o sea, no es una sola historia, ¿no? O sea, no es la historia de un crimen y de un asesinato puntual, sino como que hay varios espacios, varias posibles salidas narrativas, si se quiere, alrededor de la idea o del concepto del duelo del hijo o de la hija, o de un hijo que no sabemos por qué está siendo asesinado, siendo violentado. Pero también la otra cosa que veo y que me pareció interesantísimo de lo que dijiste es el acercamiento a la cuestión del duelo, ¿no? A un duelo que yo siento, pero no sé cómo lo veas tú, o sea, una especie de duelo imposible, ¿no? O de negativa del duelo, que a mí me recuerda mucho a la cuestión de los arrullos, ¿no? De los que habla la Yuli en sus poemas, en su novela, ¿no? Que es algo muy vívido en la cultura afroecuatoriana, ¿no? Y acá veo una relación con el duelo que es, por lo menos desde una racionalidad occidental, ¿no? Masculina, antiintuitiva, ¿no? Porque dice, no fui a recoger a mi hijo, no fui a reclamar a mi hijo, no fui a identificar a mi hijo, no fui a cargar a mi hijo muerto. Finalmente esa es como una estructura del poema. ¿Y a qué crees que se debe esa forma de acercarse al duelo que a mí me resulta antiintuitiva y por eso muy poderosa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, primero esa repetición que acabas de mencionar es, creo yo, justo una de las cosas que más me gustan del poema.
porque te sirve no solo para ir como construyendo la idea de la pérdida, sino sobre todo para construir la idea del hijo, ¿no? Porque al inicio vas teniendo como lo del kinder y la lonchera, pero luego ya sabes que es un hijo que se trasviste, ¿no? O sea, con la idea de los tacones y las lentejuelas y su amistad con el monaguillo y así, ¿no? Entonces sabes que es un hijo que está viviendo su vida, pero también un amor como oculto, ¿no? Y que se tiene que esconder. Y esta repetición a mí me comunica dos cosas, además de esas que ya te digo. Por un lado, lo que tú dices, ¿no? La negación del duelo y la negación de la muerte en general. Entonces es como una ausencia. Pero también esa repetición me remite como una especie de... no sabría cómo decirlo bien, pero siento como algo mucho más cercano a la muerte que en otros textos que yo suelo leer, ¿no? Hay como una especie de duelo que, aunque no se quiere vivir, sí se reconoce, ¿no? Desde el cariño y desde el afecto, sobre todo. O sea, no siento que sea un texto, no sé si llamarlo superficial, pero un texto, algo que la literatura negra hace muy bien, algo que la literatura caribeña hace muy bien, siento yo, es como el trabajar con las emociones que no queremos decir y que no queremos tener como presentes, ¿no? Y esta idea de la muerte y de la vida como en torno a algo muy sagrado y algo muy como profundo y muy del ser. Entonces, como tú decías, siento que es antiintuitivo, pero igual encuentro algo de profundo ahí detrás, ¿no? Hay un lamento muy, muy evidente, y hay un lamento que no tiene a dónde ir también, ¿no? Que no tiene no encuentra un espacio para terminar de ser, siento yo. Y el último párrafo, por ejemplo, la última estrofa que termina con lo de la culpa, también me parece muy fuerte, ¿no? El pensar el duelo en torno a la culpa. Yo me acuerdo que cuando conversábamos en clase, salió este tema del no poder hacer nada más que llorar, ¿no? Cuando se pierde a alguien en esas circunstancias. Claro. O sea, yo decía lo de contraintuitivo o antiintuitivo, no sé si esa palabra existe, la plena, pero decía porque normalmente la tradición literaria occidental, grecolatina, digamos, funciona de otra manera alrededor del tópico del cuerpo del hijo muerto, del hermano muerto, ¿no? Antígona es el caso más clásico, y la idea de que el cuerpo debe ser sepultado, y la idea de que el cuerpo es como no solamente simbólico en el sentido de que requiere, como después de ser muerto, sobre todo una muerte violenta, ¿no? Requiere ser sepultado, ¿no? Para de alguna manera seguir con la vida. Yo no veo, sin embargo, en este poema que haya, no sé si coincides, que es lo que más me maravilló de este poema, lo que más me golpeó, yo diría que más que me maravilló, me golpeó mucho. No es una madre negando o en estado de negación por la muerte de un hijo, ¿no es cierto?, que ha sido asesinado por la homofobia, ¿no? No veo una negación, eso por un lado. Veo como una especie de celebración, quizás, por cómo termina el poema, ¿no? Si en el fondo lo dice explícitamente, no fui a recoger su cadáver por el deseo de pensarlo aún vivo, lo cual me parece una idea súper radical, ¿no? Y una idea difícil de decir, en efecto, ¿no? La idea de que no es una negación, insisto, sino de pensar la vida aún más allá de la evidente, digamos, de ese rayo de realidad que es la muerte, ¿no? ¿Lo ves así o sí lo ves como una negación, como una especie de finta, ¿no? De posible finta que la poesía también puede hacerle a la muerte? A ver, eso que mencionas me hizo pensar justamente en el inicio de Fiebre de Carnaval, la novela de la Yuli, ¿no? Yo me acuerdo que el inicio de esa novela me gustó tanto y me impactó tanto, me pareció como tan fuerte, porque empieza con un funeral, ¿no? Con Claro, una muerte. es cierto. Pero hay todo un performance detrás de la muerte, con los personajes alrededor, ¿no? Con la familia del ñaño J, creo que era, ¿no? Sí.
se están arreglando, se están peinando, hay una fiesta, te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, ahorita que mencionas eso, estaba pensando en esa novela y en el final de este poema, que no es lo mismo, no está ocurriendo lo mismo, pero sí es verdad que hay como una, no sé si yo le diría como celebración, pero sí es verdad que no hay una negación detrás, ¿no? Sí es verdad que no hay un lamento como al que tú te refieres en otros tipos de textos. Hay como, no sé, como una especie de deseo por seguir prolongando ese vínculo, ¿no? También, ¿no? De alguna u otra manera. Aunque sí es demoledor igualmente leerlo, ¿no? Y lo que decías de Antígona, de Sófocles, que yo creo, además que es su mejor obra y no Edipo Rey, como mucha gente dice eso. Claro, ahí hay una idea totalmente distinta, ¿no? Por eso yo me acuerdo una vez, y tal vez eso no tenga como mucha relación, una vez tú nos hablaste de Antígona González, ¿no? Claro, de Sara Uribe, que es un libro maravilloso. Y creo que un poco se trata de eso, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto como leer autoras latinoamericanas, sobre todo de Latinoamérica y del Caribe en la clase, porque siempre les hablo en las clases que tengo sobre las posibilidades de ver las cosas de otra forma, ¿no? Y el contarlas desde otro espacio, desde otro lado. Porque también algo que pensamos mucho cuando leemos como estos textos es en las historias únicas. Por ejemplo, pienso en esta charla que no sé si la has visto, del peligro de la historia única de Chimamanda Adichie, que es maravilloso. Entonces ella decía, y aquí pienso también en este poema, ella decía que cuando ella era niña, ella leía cuentos y novelas de estadounidenses y de ingleses, y que sus personajes empezaron a tener esas características. Ella empezó a escribir a gente blanca, gente que tomaba el té, que hablaba del clima, a pesar de que ella, como una mujer de Nigeria, nunca había vivido ni presenciado eso, ¿no? Y cuando empieza a descubrir autores africanos, cuando se le abre una puerta de posibilidades narrativas, y ella por primera vez se vio a ella misma en la literatura. Entonces, es un poco esto también, ¿no? La importancia de narrar en torno a cuerpos olvidados, a cuerpos que han sido violentados, pero hacerlo de otra manera, ¿no? Porque incluso si, ahorita que mencioné a Sara Uribe, incluso si tú tomas Antígona de Sara Uribe y tomas Antígona de Sófocles, a pesar de que tú entiendes la evidente referencia, no es el mismo texto y no tienen la misma importancia, ni se pueden ubicar en el mismo espacio, ¿no? Entonces lo mismo creo que ocurre un poco acá, ¿no? Si yo tomo un texto que gire en torno o que hable en torno al duelo, en cualquier otro lado del mundo no va a ser igual al duelo de una madre negra que está llorando la muerte de su hijo por un acto de homofobia, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Claro. Y es muy específico, o sea, eso se siente en el poema, ¿no? A mí, o sea, ahora que lo dices, ¿no? Si uno haría una especie de, no sé si escala o de línea, o ¿cómo se diría? Una línea del tiempo, del hijo muerto, ¿no? Descubriría que ese cuerpo va creciendo, ¿no? O sea, que como es el típico crecimiento, pero como está muy condensado en el poema, porque lo vemos de niño y lo vemos de adolescente y lo vemos travestirse y lo vemos transformarse y finalmente lo vemos morir violentamente. Pero hay una cosa, un trabajo ahí con el cuerpo que es súper elíptico, ¿no? Que a mí me parece que nos ayuda a entender justamente que lo del hijo muerto, lo del cuerpo insepulto, lo del hermano muerto, ¿no? Porque en Antígona es sobre un hermano, no es solo un símbolo. No es un símbolo ni un tópico de la literatura, es un cuerpo real, ¿no? Como el de Antígona González, son unos cuerpos reales que están desaparecidos en ese caso. Y eso me parece genial y me parece todavía más interesante, complejo de entender este poema en relación a todos esos otros textos que uno puede leer de la autora, en donde se habla de estas figuras como Macandal, ¿no es cierto? Los poemas de Pales Matos, los poemas de la cultura negra, porque es como que está diciendo, ojo, eso no es un discurso, no es una narrativa que yo luego
retomo, reescribo y pongo en mis poemas. Se trata sobre otra cosa, aquí me da la impresión. Dicho eso, te quería preguntar, porque Melanie es una increíble poeta, a mí me gustan muchísimo sus textos, los pocos textos que he podido leer y escuchar, pero no se animó por esta vez a leer uno de sus poemas. En la próxima vez sí le voy a convencer. Pero ya que mencionaste esto, quisiera retomar el asunto que me pareció interesantísimo de la enseñanza de poesía y especialmente de este tipo de poesía en tus clases, ¿no? Y especialmente a quienes recién están entrando a una carrera de literatura, a una carrera de educación artística. ¿Qué te da la poesía, y en concreto esta poesía, para lograr, digamos, insertar a los y las jóvenes en este mundo, ¿no? Que a veces pensamos que es muy glorioso, pero también está lleno como de miserias, ¿no? Y de dificultades. ¿Qué te da la poesía que te ayuda a ti a tener una relación, sobre todo afectiva, más profunda con tus estudiantes en tu propia labor como docente? A mí la poesía, y en concreto este tipo de poesía, me permite hacer algo que no me permite siempre en la narrativa o poemas de otros poetas, y es el trabajar con los afectos. Para mí la poesía necesita, en primer lugar, hacer eso, independientemente de si es un poema bello, si tiene rima, si no tiene rima. Esas son cosas que a mí no me importan mucho. No me gusta la rima en los poemas en realidad, pero es algo, creo yo, secundario. Y eso siempre trato de decirles cuando ellos me preguntan qué es poesía, porque siempre que llevamos a la clase, de hecho esta semana es la clase de poesía, siempre me preguntan eso, ¿qué es poesía? Y yo trato de que se hagan esa pregunta también, porque siempre surge la respuesta entre algunos de que es un texto que habla sobre el amor o sobre temas románticos y que tiene que tener rima, porque eso es lo que les dicen en el colegio, no sé por qué, es terrible. Y yo les digo que para mí la poesía son dos cosas. Primero es la experimentación del lenguaje, es el tipo de texto con el que más siento yo que puedes y debes de hecho experimentar con el lenguaje. Y lo segundo es el trabajo con los afectos. Y cuando yo digo trabajo con los afectos me refiero a el trabajo con lo íntimo y el trabajo con aquello que nos incomoda, porque los afectos no siempre, o sea, las cosas que sentimos más bien, ¿no? Para decir otra cosa más sencilla, no siempre es algo que nos gusta y no siempre es algo que nos gusta como escribir, sobre todo, ¿no? Que nos da terror a veces escribir. Casi siempre es algo que nos incomoda. Casi siempre la poesía, escribir poesía es incómodo, ¿no? Por eso leer estos textos como tan profundos termina siendo incómodo y doloroso. Entonces, para mí, la poesía debe hacer eso siempre, y este es el tipo de poesía que más me permite trabajarlo. Luego también hay otras cuestiones como mucho más, no sé si llamarlas pragmáticas, como más reales, y es que cuando yo fui estudiante, yo habré leído, ¿a cuántas mujeres habré leído en toda la carrera? Claro. 3, 4. Claro, no está en los pensums de la historiografía literaria, no aparece. No, el sílabo es un documento, tiene unas cuestiones coloniales detrás. Y mucha gente no acepta eso, ¿no? A mí me gusta aceptar eso al inicio. A mí me gusta saber que mi sílabo está condicionado igual por mis prejuicios también, ¿no? Y les digo eso, o sea, aquí vamos a leer cosas que yo trato como de pensar que les van a gustar o que les van a despertar ciertas cosas, pero sigue siendo como algo direccionado en mi mirada, ¿no? Una mirada que yo trato todo el tiempo de ampliar, pero es así, ¿no? Para que ellos luego no crean que los sílabos que les muestran en clase, yo sé, tú fuiste mi profesor, pero que no crean que los sílabos que les muestran en clase son inocentes. Claro. Y que tienen que ser así además, ¿no? Yo habré leído, fuera de literatura latinoamericana, habré leído a muy pocos autores latinoamericanos. A Borges le leí 20,000 veces, no sé, o sea, tanto. Tenemos una adicción. Yo le odio tanto. Está muy bien. Porque además es detestable. Porque además en una clase, me acuerdo una vez, mencionaron a Juan Rulfo y dijeron que alguien dijo que era un escritor como inferior a Juan Rulfo.
a Borges, perdón. Y me pareció como tan triste porque a mí Juan Rulfo me parece un escritor infinitamente superior. Y algo que él hace, y a él le leí primero y luego fui a Elena Garro, y luego cuando llegué a la poesía leí a Sarduri, me acuerdo que empecé a leer a Reinaldo Arenas también y luego llegué a estas autoras. Algo que hace él es que él no necesita adornos en su escritura, ¿no? Él trabaja con cuestiones tan cercanas y tan íntimas y se sienten tan reales precisamente porque son íntimas y no necesita hacerlo de otra forma. Y yo siento que este texto hace eso, ¿no? Yo no necesito un poema que tenga 20.000 referencias a cosas que no entiendo y que no siento cercanas a mí para que el poema me duela y para sentir cercano el poema. Y eso es algo que yo me doy cuenta que les gusta mucho a ellos. Por ejemplo, una autora que empezamos revisando en la segunda semana de poesía, que es como cuando ya nos vamos más hacia las vanguardias, así, es Emily Dickinson, que no está en las vanguardias, mucho anterior, pero es una poeta donde yo puedo encontrar, maravillosa ella porque lo hizo antes que cualquier otra, donde yo puedo encontrar esas rupturas con lo que es un poema, ¿no? Claro. Y luego nos desplazamos un poco más y, por ejemplo, cuando leen a Pizarnik, que siento yo que es una poeta muy, como muy juzgada a veces, cuando la leen, ellos descubren toda una posibilidad de trabajar con lo íntimo que les maravilla, ¿no? Empiezan a escribir sus textos, luego leemos diarios, leemos cartas. A mí la carta y el diario, por ejemplo, me parece la forma más sincera de la literatura. Y es una pena porque la suelen considerar géneros menores, ¿no? Claro. Les dicen así, secundarios. En algunas revistas literarias están atrás, en miscelánea le ponen. Terrible. Y yo leía, por ejemplo, hoy día estaba leyendo esta que tiene, ¿cómo se llama? El de Carta a Escritoras Tercermundistas que tiene Gloria Anzaldúa. Y ella en algún momento dice, quise hacer un ensayo, pero lo sentí seco e impersonal, entonces quise hacer una carta, que es como la forma más personal y cercana que tengo de escribir. Entonces, por todas estas como posibilidades de trabajar con lo íntimo, es que yo recurro a estas autoras. Yo siento que todas ellas, Kiani Antigua, Yolanda Arroyo, a Juliana la leemos en clase también, todas ellas tienen como estos puntos en común más allá de trabajar con las cuestiones del Caribe y de lo afro, de lo negro. Más allá de eso, siento que hay una escritura muy sincera detrás, muy sensible, y como es muy sensible, muy real también, ¿no? Y ese es el tipo de poesía que a mí me gusta trabajar en la clase. Sí, es verdad que aparte la relación que tiene uno con un poema, creo que le has dado muchísimo sentido a este podcast, ¿no? Porque justo lo que sí nos provoca un poema y que podamos conversar y detenernos a hablar media hora sobre un solo poema es, por un lado, la relación íntima que tenemos con ese poema. Porque ese poema nos está tocando, aunque estemos en una realidad completamente incluso opuesta, ¿no? Pero hay una relación de intimidad y de complicidad muy, muy ansalduiana, no sé si tampoco existe la palabra, pero ella hablaba de la intimidad, ¿no? De una manera extremadamente radical, extremadamente radical. Y el otro es la relación que puedes compartir con tus estudiantes y que pueden compartir entre ellos en esa experiencia, y eso me parece fascinante porque le da un valor o le asigna un valor a la poesía que yo veo que pierde paradójicamente en lugares como donde conseguimos los poemas de Yolanda Arroyo, que es, por ejemplo, Círculo de Poesía, porque a mí me parece por momentos demasiado... No es porque haya muchos poetas, ni porque haya porque uno alza una piedra y sale un poeta, ¿no es cierto? No es por eso, no quiero caer en esa ingenuidad. Pero sí hay una cantidad tan abrumadora de poesía, y la poesía se ha convertido en una especie de texto de cierta proliferación inmanejable, que por momentos perdemos de vista esa experiencia que creo que tú comentas y que es lacerante, y que por eso debe ser interesante esa experiencia con tus estudiantes.
Pucha, buenísimo. Vamos, creo que sí nos vamos a pasar bastante el tiempo que teníamos previsto en un momento, pero quisiera que me dejes una última reflexión sobre este poema de Yolanda Arroyo, o que nos puedas contar alguna otra cuestión de la autora antes de despedirnos, Melanie. Sí, tal vez dos cosas, ¿no? Cuando leo este poema, que claro, es una madre, es una abuela, hay una voz detrás llorando, un cuerpo, y cuando la escucho a ella hablar, pienso en la importancia de seguir escribiendo, claro, ¿no? Pero el seguir escribiendo en torno a estos cuerpos que olvidamos siempre, ¿no? Que no encontramos en la literatura generalmente, pero que sí encontramos en estos textos, ¿no? En la literatura occidental, quise decir, en realidad, no sé, occidental, canónica, estadounidense y europea, para hacerlo más claro, pero que sí encontramos en estos textos. Cuando leía también este texto de Ansaldúa, de Carta a las escritoras tercermundistas, ella decía eso, no me ha sido arrebatado el poder escribir, y yo he blanqueado mi escritura y he perdido mi idioma, siento mi lengua nativa, lo menciona, pero hay que seguir escribiendo. Entonces el seguir escribiendo, por eso es algo que también piensan muchos, por ejemplo en mis clases, sienten que no van a escribir bien poesía, o si ya hay tantos poetas importantes, ¿qué pueden decir ellos de nuevo? ¿No? Claro. Siempre está eso, pero no, hay mucho que decir todavía y hay mucho que escribir desde lo íntimo, desde lo cercano, desde los afectos y desde eso que no siempre queremos decir o escribir, pero que hay que hacerlo, ¿no? Eso como primer punto. Y como segundo punto, tal vez el resaltar como la importancia de escribir desde el, no sé cómo llamarlo, además de como ya lo he llamado todo este rato, pero del escribir desde adentro, ¿no? Yo pienso como en todos estos poemas que se preocupan tanto por la forma y por la manera en la que se escriben, y para mí son poemas que esconden el hecho de que no tienen sustancia, que no tienen nada que decir en realidad. Entonces, cuando me encuentro con un poema así, con un poema que realmente me sacude y realmente me atraviesa, ahí yo sé que estoy frente a un poema. Yo aquí podemos ponernos a hablar de la repetición y de las figuras y de toda esta como aliteración con el no que hay en muchos versos, pero ese no es el punto de leer poesía, creo yo, ¿no? La lectura de la poesía tiene que ir mucho más allá. Y cuando yo pienso sobre todo en un poema, pienso en un texto que te golpea y tú no puedes seguir indiferente, no puedes seguir igual después de leer un poema así. No puedes seguir viviendo. No, además, como ¿no? vivías antes, sí, hace 2 minutos. Después de leer un poema así. Y siento que Yolanda hace eso siempre con todos sus textos. Tiene este libro que se llama Las Negras, que es como su libro más famoso, más conocido, pero también es una poeta muy importante. Yo creo que hay muchos escritores que son reconocidos sobre todo como narradores, pero hay mucho de poesía en su narrativa y también hay mucha poesía fuera de ella, y ella es una de esas autoras, yo creo. Lo último, que no solamente escribir en torno a los cuerpos que se desplazan, sino que nosotros como esos cuerpos también debemos escribir, ¿no? El pensar que, por ejemplo, para mí igual la experiencia es distinta de para ti, pero el pensar que como mujeres sobre todo siempre es más complicado, ¿no? El pensar en escribir, el pensar en que te tomen en serio, en que haya una escritura que vaya a ser un texto que vaya a ser leído, que vaya a ser discutido y que vaya a ser tomado como con la seriedad con la que se piensa al hacerlo, ¿no? Pero algo que yo siempre rescato de Yolanda, de Juliana y de todas estas escritoras negras maravillosas que leo y que comparto en clase es el cómo, a pesar de el constante no detrás, siempre hay que seguir escribiendo, ¿no? Y esa es como la importancia, porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, Ansaldúa lo dice, o sea, es que la escritura es un tigre que
que me chupa la sangre, pero no lo puedo despegar de mí, pero entonces me muero, o sea, no hay... Maravilloso. Muy lindo, ¿no? Lindo es una palabra medio cojuda para decir eso. Es como súper, es muy significativo lo que dices, Melanie. Ha sido lindísimo hablar contigo sobre esta poeta que realmente yo no conocía, no la había leído. Me pasé leyendo los poemas que se pueden encontrar en el internet en los últimos días y es como dices, ¿no? Esta sensación de que la intimidad no es una nota que uno racionaliza en el momento, es que solo la siente o no la siente y punto. Y creo que con este poema sin duda hay algo que sucede que es muy, muy fuerte. Bueno, tenemos que dejarlo ahí, pero bueno, has mencionado algunas otras escritoras, algunas otras poetas que podemos traer a través de la lectura en el futuro. También espero que te animes a leer uno de tus poemas. Algún día. Sí, tiene que ser. Y bueno, con quienes nos escuchan, pues esperamos que hayan disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo de esta conversación con Melanie. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Artes en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada o algún poema para leerlo y comentarlo en nuestro podcast. Capaz le invito también a la Melanie. De hecho, te voy a invitar. La primera recomendación te voy a invitar a vos. No olviden escuchar otros programas de Radio Artes, Ojo a la Cultura del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, o A 4 metros sobre el nivel del mar, conducido por Paulina Briones. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más de El Crimen Fue Menor. Gracias, Melanie. Gracias a ti, Fer. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.